facilidad de financiación de Colombia, autos, usted lo va a poder pagar muy fácil. Ahí hay un asunto que tenemos que aclarar. A mí me gusta trabajar con asociaciones y protestas. Yo lo que compro lo pago con plata tradicional. Listo. Buenas noches, mi nombre es Carlos Rodríguez Lema. El presente video corresponde a la tarea número 1 de la materia de comunicaciones industriales y sistemas SCADA. En el siguiente video vamos a analizar vamos a hacer un análisis de los modelos ISO OSI y TCP/IP, además de las interfaces de comunicación RS-232, RS-422, RS-485 y Ethernet. Continuamos con la diapositiva. Listo. Bueno, iniciaremos hablando sobre qué es el modelo ISO-OSI. Bueno, el modelo ISO-OSI el modelo OSI, perdón, proviene de las siglas Open System Interconnection, y esta fue creado por la Organización Internacional de Estandarización, pues, que está representado con las siglas ISO. Entonces, de ahí se deriva el modelo ISO-OSI. Bueno, el modelo ISO-OSI, perdón, no es nada más que un conjunto de capas a través de las cuales se realiza una cantidad de procedimientos para lograr, digamos, entablar comunicaciones entre los dispositivos de ya sea de una empresa, una industria. Como lo mencionamos, el modelo OSI está compuesto por un conjunto de 7 capas. Y comenzaremos a analizar una por una y veremos qué trabajo realiza cada capa para poder realizar la comunicación entre varios dispositivos en una industria. Bueno, primero tenemos la capa física, tenemos una capa de enlace de datos, 3 tenemos una capa de red, 4 tenemos una capa de transporte, 5 tenemos una capa de sesión, una capa de presentación y finalmente tenemos una capa de aplicación. Listo, comenzamos con la capa física. En la capa física nosotros encontramos todo lo que tiene que ver con la interfaz física de comunicación o para la comunicación. En este caso llamamos o mejor dicho, en este caso, dentro del grupo de las capas físicas están contenidos todos los que son, por ejemplo, cables de comunicación como eh, los llamados cables Ethernet, el DB9 o VGA. Tenemos también la fibra óptica o simplemente llamémoslos así como hay unos transmisores de radiofrecuencia a través de las cuales también se permite ese intercambio de datos. Entonces, dentro de la capa física, nosotros encontramos básicamente todo lo que tiene que ver con el medio a través del cual se propagan esos bits que son enviados desde un computador hacia otro. 2, tenemos la capa de enlace de datos. Bueno, la capa de enlace de datos es la que se encarga de, digamos, de pasar los datos que nosotros enviamos a bits. Es decir, por ejemplo, nosotros realizamos, yo qué sé, empaquetamos una cierta información y la capa de datos lo que hace es transformar esa información en lenguaje de máquina para de esa manera, a través de la capa física, poder transmitir esa información desde una computadora hacia otra. En la tercera capa tenemos la capa de red. Esta capa de red es la que se encarga prácticamente de determinar, digamos, una ruta entre una red de computadores para que la información llegue desde un servidor hacia uno de los clientes. Es necesario mencionar en este apartado que dentro de la comunicación, de comunicaciones industriales, nosotros tenemos, digamos, servidores que se comportan como, valga la redundancia, como servidores y otros como clientes.
Entonces, la capa de red básicamente lo que hace es, como vemos aquí en la imagen de, vamos a poner el puntero. em, ah, ah, bueno, bueno, básicamente lo que vemos aquí, como vemos en la imagen, nosotros tenemos un computador, digamos que vamos a llamar o vamos a suponer que este computador es el computador central a través del cual nos comunicamos a los demás computadores. Entonces, ¿qué sucede si nosotros queremos si nosotros queremos comunicarnos, por ejemplo, desde este computador hacia el computador de acá? Entonces, la capa de red se encarga de determinar cuál es la mejor ruta para llegar a este computador. Por ejemplo, nosotros para llegar a este computador podemos irnos desde este computador hacia este computador, hacia este computador, hacia este computador y hacia este computador para llegar acá. Sin embargo, nos damos cuenta que no es la mejor ruta. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos dirigimos desde este computador hacia este computador de acá? La comunicación es mucho más, entre comillas, rápida, debido a que no pasamos por los demás computadores que conformaban la ruta anterior. Por lo tanto, tenemos un sistema de comunicación mucho más efectivo. Esto solamente teniendo en cuenta que tenemos una red de prácticamente 7 computadores, pero ¿qué pasa si una industria tiene una red de más de 10, 20 computadores? Entonces la comunicación se vuelve un poco más compleja. Entonces, básicamente, lo que hace la capa de red es determinar cuál es la mejor ruta para que un computador o para que la información pase desde un, llamémosle computador, hacia otro computador de manera más eficiente. Continuamos con la capa de transporte. Esta capa podríamos llamarla una de las capas más importantes debido a que la capa de transporte se encarga de determinar o se encarga de, digamos, seccionar nuestro paquete de datos. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una capacidad de transmisión de datos, tal como vemos aquí en la imagen, tenemos una capacidad de datos, por ejemplo, de 25 megabytes por segundo, y nosotros queremos enviar un paquete de datos que contiene información cuyo peso llega a los 100 megabytes, perdón, sí, a los 100 megabytes. Entonces lo que hace la capa de transporte es seccionar ese paquete de datos que nosotros estamos yendo a enviar en varios paquetes de datos para de esa manera poder enviar sin ningún inconveniente la información que nosotros necesitamos transportar sin, digamos, sobrecargar la capacidad de transporte de nuestra red, llamémosla así de esa manera. Entonces, en la capa de transporte, como vemos, lo que hace, en resumidas palabras, lo que hace es seccionar la información para poder transmitir todo el paquete en partes que se adapten a la capacidad de transmisión de datos de nuestro sistema. Pasamos ahora a la capa de sesión. La capa de sesión lo que hace básicamente es a esa capa que nosotros vimos, por ejemplo, a la capa de seccionamiento de datos, lo que hace la capa de sesión es poder entablar la comunicación entre varios computadores. Por ejemplo, tal como lo vemos en la imagen, en la capa de sesión, tenemos, digamos, dos servidores a través de las cuales nosotros nos vamos a comunicar. Entonces, la capa de sesión básicamente lo que hace es, digamos, formar una especie de comunicación bidireccional en donde un computador escucha al otro. Esto nos permite que, por ejemplo, cuando un computador está listo para enviar datos, digamos que este envía vamos a llamarlo como una especie de alerta en donde le dice al otro computador, ya sabes que voy a enviarte una determinada información. Entonces, lo que hace la otra computadora es como quien dice ponerse lista para recibir esa información. Entonces, lo que hace la capa de sesión es
digamos, crear ese lazo de comunicación entre dos o más ordenadores, dependiendo de cómo se vaya a distribuir la información. Eh, a continuación, nosotros tenemos la capa de presentación. Esta capa de presentación lo que hace básicamente es esa capa, esa información que recibe el computador. Recordemos que la información al computador le llega al lenguaje de máquina, lo que se llama como lenguaje de máquina o también por bits. Entonces, lo que hace la capa de presentación es traducir ese lenguaje de máquina con el que él recibe la información a información que pueda ser interpretada por el ser humano, en este caso nosotros. Por ejemplo, eh, tenemos aquí un ejemplo que pasa la información de bits a, por ejemplo, a decimales, transforma una cantidad de bits que recibe a números decimales, o así también cuando ya hablamos de paquetes de datos, paquetes más complejos de información, sabemos que esa información la pasa de bits, por ejemplo, a ya no solamente, digamos así, valores numéricos o strings, como quieran llamarlos, sino ya los transforma a un paquete de datos que está elaborado o que viene dado ya con un formato de archivo. En este caso podríamos estar hablando de un formato exe, por ejemplo, cuando nosotros cuando transmitimos a veces información, por ejemplo, información con un registro de asistencia, me invento, generalmente la información que llega en bits, lo que hace el computador es, a través de la capa de presentación, es tomar esos bits, ordenarlos de tal manera que sean legibles hacia el ser humano en este caso, y, por ejemplo, armar documentos, ya sea en archivo .exe, en archivos TXT o también PDFs. Hay máquinas que transforman información directamente, botan información en un PDF en donde nosotros podemos interpretar los datos que estamos recibiendo. Eso con respecto a la capa de presentación. Eh, y a continuación tenemos la última capa, que sería la capa de aplicación. La capa de aplicación básicamente lo que hace es transmitir toda esa información que el ordenador recibe en información que sea perceptible a los humanos, pero con la capacidad de interactuar con los medios que conforman esa interfaz. Esto es básicamente lo que se llaman, es como una especie de HMI, que es la interfaz hombre-máquina, a través de la cual nosotros podemos no solamente interpretar los datos, que es lo que hacemos en la capa de presentación, sino que también lo que hacemos es poder interactuar con los mismos. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí unos ejemplos. El HMI sería una capa de aplicación porque nosotros podemos visualizar la información que llega a estas interfaces, podemos interactuar con ellas. Puede ser el dashboard de un aplicativo online donde nosotros podemos llevar un control, digamos, por ejemplo, un control de asistencia o una simple aplicación en un teléfono. Esa sería una interfaz de aplicación. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros tenemos o la información que nosotros tenemos, sí, que hemos recibido de un lugar al otro, podemos verla físicamente. Es digamos, esa interfaz de comunicación entre el hombre y la máquina. Entonces, en resumen, vamos a pasar a la siguiente. Sí, entonces, en resumen, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la diapositiva una flechita que nos indica el sentido con el que se van digamos, a ejecutar cada capa para ya sea enviar o recibir información. En este caso, por ejemplo, si un computador está enviando información, lo que hace este computador es, primero, a través de una interfaz de la aplicación, o sea, a través de la pantalla, en este caso del equipo, digamos, ejecuta me invento una determinada orden, o sea, sí, una determinada orden que, por ejemplo, arma un archivo que contiene información, por ejemplo, del estado de una máquina en una industria. Entonces, a través de la capa de presentación, lo que se hace es, digamos, armar ese archivo. Por ejemplo,
ese archivo, yo qué sé, esa información la adjunta en un paquete, por ejemplo, .exe o en un TXT. A través de la capa de sesión, lo que hace el computador es determinar cuál es la ruta que este computador puede, puede tomar para enviar, digamos, desde este computador hacia este computador de aquí. Vamos a suponer que estamos enviando desde este computador a este computador de acá. Entonces determina cuál es la mejor ruta. Con la capa de sesión determina cuál es la mejor ruta para enviar esa información. Perdón, con la capa de sesión lo que hace es entablar esa comunicación entre ambos computadores a través de la capa transporte. Verifica cuál es la mejor ruta para enviar los datos. Perdón, a través de la capa de transporte secciona esos datos. Por ejemplo, tenemos un paquete de, me invento, de 100 kilobytes y lo pasa a paquetes de, de 25 bytes. Aquí en esta capa de transporte hay que mencionar también que lo que hace también la máquina es, por ejemplo, poner identificadores que lo que hacen es determinar el orden en que se van a transmitir los paquetes. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a regresar para explicar esto un poquito más, vamos a regresar nuevamente a la diapositiva de transporte. Aquí, por ejemplo, lo que hace también la máquina es agregar identificadores, que vendrían a ser estos que vemos aquí, estos numeritos. De esa manera, ¿qué pasa? Cuando un computador envía la información hacia otro computador a través de, por ejemplo, un paquete de inicio o un encabezado, el computador sabe que a partir de ese encabezado está enviando una determinada cantidad de paquetes y a través de un pie de página, se podría llamar más o menos así, como una especie de archivo que identifica que ya se acabó de los paquetes que están enviando. A través de ese identificador también lo que se hace es eh, identificar cuándo ya la cantidad de datos que han sido transmitidos llegó a su límite, a su fin, perdón. Entonces, con eso nosotros podemos determinar cuántos paquetes de, de, de un determinado, de una determinada cantidad de megas o kilobytes se han recibido. Y cada uno de los paquetes también que han sido enviados tienen una especie de identificadores. ¿Para qué sirven estos identificadores? Estos identificadores lo que hacen es que, por ejemplo, yo envío un paquete de 100 megas que ha sido seccionado en 4 paquetes menores de 25 megas. Entonces, esta información yo la paso desde este computador, la paso a otro computador, que sería este computador de acá. ¿Qué pasa si por algún motivo, ya sea por una deficiencia en la red o por algún ruido que se produjo durante la transmisión de la información, o simplemente por una falla técnica en donde, yo qué sé, cuando se estaba transmitiendo la información se perdió la conexión así en unos cuantos milisegundos? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Y digamos que yo envío un paquete de 4, perdón, sí, un paquete seccionado en 4 partes, pero resulta que por cualquier inconveniente a mi otro computador me llegó un paquete de 3 seccionado en 3 partes y no me llegó un paquete seccionado en 4 partes. Vamos a suponer que llegó el 1, llegó el 2 y llegó el 4. Entonces, estos identificadores que tiene cada paquete, además de y del encabezado y creo que se llama este paquete, bueno, el paquete que indica cuándo se han terminado de transmitir todos los paquetes. Eh, Cada uno de estos identificadores lo que hace es que la máquina determine si un paquete llegó completo. En este caso, la máquina analiza los identificadores que llegan en cada paquete, más la comparación del encabezado y el paquete que indica el fin de los paquetes transmitidos, determina si un paquete llegó o no llegó de manera completa. En este caso, si la información llegó completa, vamos a suponer, perdón, que la información no llegó completa, el computador, digamos que manda una respuesta al otro ordenador indicándole que el paquete no llegó de manera completa y pide que ese paquete se lo reenvíe nuevamente. Entonces, para esto sirven estos identificadores.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros transmitimos desde un computador un, un paquete seccionado en cuatro partes y aquí sí me llega un paquete seccionado en cuatro partes? Por ejemplo, me llegó el paquete 3 después del 4. Entonces también a través de estos identificadores, además de ayudar a la computadora a descifrar si un paquete llegó o no llegó de manera completa, ayuda a determinar cuál es el orden de los en que llegaron los paquetes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la información yo la envío en el orden 1, 2, 3, 4 y vamos a suponer así, a modo de ejemplo, que la información que yo estoy enviando es un 2023, vamos a poner el año en el que estamos. Y por algún motivo, al momento de transmitir los datos desde un computador hacia otro, yo no, no recibí el paquete 1, 2, 3, 4, sino recibí el paquete 1, 2, 4, 3. Entonces, la computadora al interpretar esta información no me va a mostrar 2023, me va a mostrar 2032. Entonces, si por algún motivo esta información determina, yo qué sé, el año en el que se ejecutó un determinado proyecto, vamos a suponer que estamos enviando información, estamos llenando información en un sistema y esa información la estamos transmitiendo a un cliente, por ejemplo, para determinar, me invento una fecha de pago. Y resulta que el paquete que nosotros enviamos no llegó como con el orden 1, 2, 3, 4, sino que llegó 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3. Entonces me está, a la final, cuando el computador interpreta esa información, me dice que, por ejemplo, un proyecto no se ejecutó en el 2023, sino me está diciendo que el proyecto se ejecutó en el 2032, en el año 2032, o sea, en el futuro. Entonces, esta es una, digamos, de las ventajas de contar con una capa de transporte que secciona la información, pero además de seccionar la información, también la organiza. Y esa organización que realiza cuando el computador, cuando va a transmitir los datos, la recibe la otra computadora y puede interpretar de manera correcta cuál es la información que se está transmitiendo. Entonces, estábamos hablando ya que nosotros en la capa de transporte seccionamos la información, pasamos a la capa de red donde se determina la ruta para transmitir esa información. En este caso tenemos en la capa de red también se agregan, digamos, vamos a borrar esto, en la capa de ruta cuando estamos transmitiendo la información. También se agregan información adicional, además de los identificadores para los paquetes. Se agrega información adicional que determina para qué computador se va a enviar un determinado paquete. ¿Cómo lo hace esto? Esto lo hace a través de la IP del computador y a través de la MAC del mismo computador. Entonces, para que una información sea transmitida desde un computador a otro, porque, por ejemplo, como vimos en la imagen anterior, podemos tener una red de no uno y dos, sino de 20 computadores. Entonces, ¿cómo sabemos a qué computador le vamos a transmitir una determinada información? Pues lo sabemos a través de la IP de ese computador y de la MAC de ese computador. Entonces, eh, como sabemos, la IP y la MAC para cada dispositivo dentro de una red es única. Entonces, de esta manera, ya digamos, no tendríamos esa ambigüedad de no saber a qué máquina estamos enviando la información que hemos recopilado o que queremos transmitir para realizar alguna otra actividad. Entonces, una vez que nosotros hemos determinado a qué computador vamos a enviar la información, pasamos a la capa de enlace de datos y finalmente, que es la que, como lo mencionamos, a ver, vamos a regresar a esta parte de acá, la capa de enlace de datos, que es la que hace la conversión de, de esa información de datos de los paquetes que hemos estado conformando, pasarla al lenguaje de máquina, es decir, a bits. Por ejemplo, si quiero enviar un 3, pasa ese 3 a mi invento, perdón, a 1, 0, a 10, al lenguaje de máquina. Entonces, lo que hace esa máquina
es finalmente a través de la interfaz física, que son ¿no? Podríamos decir los cables de comunicación, o como vimos al inicio, también puede ser no un medio físico, sí, un medio físico, pero a través de comunicación inalámbrica. Lo que hace es transmitir esos pulsos como unos y ceros. Eso en cuanto a la manera en que se transmiten los datos desde un computador, y cuando los recibe hace el procedimiento inverso. A través de la interfaz de comunicación recibe esos bits, determina cuál es la MAC y la IP del computador de donde viene la información. Finalmente, esos datos seccionados los une. Después, la capa de sesión, vamos a borrar esto, aquí ya está. Une toda esa información. Luego de eso, la capa de presentación lo que hace es representar esos datos, esos bits, los vuelve a transformar por ejemplo, ya en caracteres que son apreciables al ser humano. Y finalmente la capa de aplicación lo que hace es presentar esa información, esos bits que vinieron, yo que sé, por unidades, aquí se empaquetan, y en la capa de aplicación se presentan ya como imágenes, como texto, como números, dependiendo de la información que se esté transmitiendo. Eso con respecto al modelo ISO-OSI, un modelo que, como lo mencionamos, consta de 7 capas, y lo que hace es, que básicamente lo que hace es un conjunto de procedimientos para poder transmitir datos o recibir datos desde un computador hacia otro. Listo. Ahora pasaremos a analizar el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP, como lo vemos, tiene una similitud con el modelo ISO-OSI. Sin embargo, vemos también que el modelo TCP tiene también un conjunto de capas a través de las cuales se realiza un conjunto de procedimientos para transmitir datos. En este caso, específicamente el modelo TCP solamente cuenta con 7 capas. La primera capa, como lo vemos, va a depender, obviamente, de si estamos enviando información o estamos recibiendo información, tal como lo indican las flechitas. Entonces tenemos, asimismo, tal cual el modelo ISO-OSI, el modelo TCP, tenemos una capa de aplicación. Recordemos que la capa de aplicación lo que hace es, pasemos a la siguiente diapositiva. La capa de aplicación lo que hace es presentar la información de una manera perceptible al ojo humano. En este caso, como lo vemos, estamos tomando como ejemplo la página de inicio de aula virtual de la universidad. Vemos que esto vendría a ser una interfaz de aplicación, debido a que gracias a esta interfaz nosotros podemos visualizar la información en forma de, como vemos aquí, imágenes, números, letras, etcétera, dependiendo de la información que se tenga, ¿no? Luego tenemos también la capa de transporte, tal cual lo vimos en la diapositiva anterior. En la capa de transporte del modelo ISO-OSI es la capa que se encarga de seccionar nuevamente la información en paquetes más pequeños que se acoplen, digamos, a la capacidad de transmisión de un sistema valga la redundancia, transmisión de datos. Entonces, aquí lo que se hace es ya sea segmentar o unir la información dependiendo de si se está enviando o se está recibiendo los datos. Tenemos la capa de red. La capa de red, como lo vimos anteriormente, es la capa que se encarga de determinar la ruta para poder transmitir la información, o se encarga de determinar la ruta desde la cual se recibe la información. Por ejemplo, en este caso, en la imagen estamos viendo que desde un servidor, vamos a suponer un determinado cliente, está solicitando información. Perdón, vamos a llamarlo a hacerlo un poquito más entendible. Digamos que yo desde mi computador, me invento que yo tengo en la casa una red de computadores con 3 computadores, y desde el computador de en medio yo intento acceder a YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Dentro de mi red de computadores
cada computadora, como lo vimos anteriormente, tiene una MAC y una IP. Entonces, a través de la capa de red, yo como cliente estoy pidiendo a un servidor que me envíe la información de la página, por ejemplo, YouTube. Entonces, ese servidor lo que hace es enviar la información, pero ¿cómo sabe a qué computador enviar esa información? Fácil, lo hace a través de la IP. Entonces, a través de la IP, este servidor sabe a qué cliente debe transmitir los datos. Entonces, los datos que este servidor está transmitiendo lo hace directamente hacia este computador, ya que desde este computador se solicitó la información en este caso, de la página YouTube. Y así pasa con todas las demás páginas que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, tenemos también la capa de enlace de datos, como lo dijimos también en el modelo ISO-OSI, la capa de enlace de datos lo que hace es pasar esa información en lenguaje de máquina y agrega un encabezado y un trailer, que como lo vimos anteriormente, lo que se hace en el modelo TCP, este encabezado y el trainer, lo que hace es, digamos, dar una pista para que nuestro cliente, desde un servidor, obviamente, hablando desde un servidor, nuestro cliente sepa qué información le estoy enviando y hasta dónde la información tiene que llegar. Entonces, nosotros a través del encabezado, nosotros podemos identificar, por ejemplo, una determinada capacidad, una determinada cantidad de datos que estamos transmitiendo. De esa manera, el equipo, digamos, no está recibiendo en todo momento, sino que a través del encabezado, que puede funcionar también como una especie de, de un aviso de que estoy yendo a transmitir datos, se recopilan los datos hasta que llega el fin de transmisión de datos, que será el e-trailer, y esos datos se los procesa para ya determinar qué información se está transmitiendo. Ahora, tal como lo vimos en el modelo ISO-OSI, además de agregar un trailer, un e-header o el encabezado con un e-trailer, también se agregan la información necesaria correspondiente a la MAC y a la IP. En este caso, por ejemplo, está transmitiendo la información, por ejemplo, como lo vimos en la capa de red, estamos transmitiendo una información que necesariamente necesitamos que vaya del computador A al computador B. Entonces, a través de la MAC y de la IP, nosotros podemos dirigir esa información a la, al servidor o al cliente que lo requiera, ¿no? Entonces, evitamos que haya ese cruce de información gracias a la IP y a la MAC. También lo que se hace en la capa de enlace de datos dentro del modelo TCP/IP es agregar una codificación al final de nuestro paquete para verificar que este no haya sufrido daños al transportarse. Como vemos en el modelo ISO-OSI, esa codificación que se agrega es para determinar que un paquete haya llegado completo o, y además haya llegado en orden. Y en caso de que no haya llegado completo, digamos que envía una respuesta indicando que no llegó el paquete completo o simplemente el paquete llegó, digamos que no llegó completo, ¿no? O simplemente no lo procesa, que no generalmente no pasa. Entonces, aquí lo que tenemos en imagen es la misma página Spot. Vamos a suponer que esta capa, yo qué sé, si no tuviéramos los identificadores, además de esa respuesta que indica que los paquetes no han llegado, entonces, si no tuviésemos esa herramienta de la capa de enlace de datos, posiblemente ante un evento de interferencia al momento de transmitir la información, o una mala interpretación de esa información debido a que no tenemos los encabezados además de los identificadores, puede ser que la información se nos muestre tal como lo vemos en esta imagen, que yo que sé, hay imágenes repetidas, como esta partecita de aquí, o si no, le falta un pedazo a la imagen. Entonces, todo ese tipo de problemas, de inconvenientes, se evitan gracias a la capa de enlace de datos. Y bueno, y finalmente tenemos la capa física. Está conformada, como lo vimos en el modelo ISOSI, por los conectores, en este caso, que pueden ser conectores Ethernet, conectores de fibra óptica, radiofrecuencia, cables VGA y demás elementos que permiten
que funcionan como ese medio físico a través de la cual se transmite la información desde un ordenador hacia otro.